Buenos días, que el Señor les bendiga. Siempre es un gran privilegio estar aquí y poder compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor. Pero al mismo tiempo que es un privilegio, es un gran desafío y como decía Pablo, siempre estoy temblando cuando subo, gracias, aquí para compartir aquí o los martes cuando doy la clase, siempre pienso, Señor, que seas tú y no yo la que hable, que se oiga su voz y no la mía. Así que los invito a los que trajeron su Biblia en papel, pues que la puedan abrir, y los que no la tienen, a que la traigan. Vieran que cuando uno encuentra una cita y algo le hable el Señor a uno especialmente, es más fácil subrayarla en el papel que en el teléfono. Así que los invito a que traigan su Biblia en papel. Y dice la palabra en Éxodo 3, del 7 al 8. Dijo luego Jehová, o Yahweh, o el Señor: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y este es el título del tema de hoy: la tierra que fluye leche y miel. Y esta cita, la primera vez que aparece en las Escrituras es aquí en Éxodo 3, cuando Moisés está en el desierto cuidando las ovejas, y en eso le llama la atención que hay como una zarza, no como una zarza, un arbusto todo seco, pero que está ardiendo, pero no se consume. No pasa el fuego y sigue ardiendo igual. Y eso provoca en él un interés por acercarse para ver qué está pasando. Y cuando se acerca para ver qué está pasando, pues tiene una conversación con nada menos que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Yo no puedo imaginarme lo que Moisés sintió en ese momento. Él dice que era de pocas palabras, que le costaba hablar, le dice a Dios, pero yo creo que fue ahí donde se quedó tartajo, porque cuando vio al Señor y le habló, pues fue esa manifestación maravillosa. ¿Se puede usted imaginar cómo se sentiría usted si a usted le llega a pasar eso de repente? Pues creo que cada uno nos quedaríamos, no sé, choqueados. Pero qué interesante este texto, porque aquí le está él explicando a Moisés cuáles son sus planes para aquel pueblo del que ya Moisés sabía que era parte, porque Moisés se enteró que era hebreo cuando estaba en Egipto, y a causa de que se enteró, un día vio que a un egipcio trataba mal a uno de sus compatriotas y lo mató, y a causa de eso sintió gran miedo y salió huyendo. ¿Se recuerdan de toda esa historia? Bueno, si no se acuerdan es que no la han leído, tal vez vayan y léanla porque es bien bonita, muy interesante. Pero pasó muchos años en el desierto desaprendiendo todo lo que tenía él de Egipto. Él había sido criado como el hijo de la hija del faraón. Entonces tenía que cambiar su esquema mental, tenía que cambiar su manera de pensar y también cambiar su manera de sentir de las cosas. Y en este encuentro el Señor le está comisionando, como decía mi hermano aquí, mi hermano César, tenemos dos comisiones: una invitar y la otra venir a servir. Las dos son importantes, las dos son necesarias para tu vida. Pero aquí a Moisés le está diciendo lo que él va a hacer a través de él. Y entonces le explica por qué. Esta es la razón por la que Dios va a hacer lo que va a hacer. Primero dice, miren lo que está subrayado: he visto. ¿Quién es el que ha visto? Dios es el que está hablando. Él ha visto la aflicción de su pueblo que está ¿en dónde? En Egipto. Él ve.
Dios no es un Dios ciego que no se da cuenta de las cosas. De hecho, en algunas partes está descrito como el Dios que no cierra sus ojos, el Dios que no tiene párpados, que no se cansa y no necesita dormir, que sus ojos siempre están abiertos. Por lo tanto, Él siempre ve. Pero aquí le está hablando, Él tiene un cuidado y se ha dado cuenta de ese dolor, de ese sufrimiento en que está el pueblo de los hebreos. Y entonces también le dice, no solo he visto, he oído el clamor de ellos. He oído su clamor porque hay alguien que los está esclavizando de tal manera que ellos lloran, que ellos gritan. ¿Hasta cuándo? Y entonces yo he descendido. Eso se lo está diciendo ahí en Moisés. Por eso estoy aquí. He bajado, he descendido. Y lo que voy a hacer es librarlos. Librar a esos que están en Egipto. Y los voy a sacar. Y los voy a sacar de la mano de los egipcios, de los que los esclavizan. Y los voy a sacar de ahí. No solo les voy a quitar la opresión de los egipcios. Los voy a sacar de ese lugar y los voy a llevar a otra tierra. Una tierra diferente, un lugar donde ellos van a tener dos cosas: leche y miel. Así que yo quiero que miremos esto y entendamos un poquito, porque para nosotros la leche a veces ahora hasta como con desagrado la vemos. Y hay como 1000 variedades de leche. Si usted va a una cafetería y pide un café, lo quiere con leche descremada, leche de vaca, leche de soya, leche de almendras, leche de ¿qué más hay? De avena, leche con grasa, con crema, sin crema. Cuando uno termina ya no sabe ni con qué lo quiere. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, pues igual, la leche aquí en esta cita significa algo muy poderoso, porque el primer alimento que tiene una persona o que tiene cualquier animalito mamífero es la leche de la madre. El bebé se sustenta, vive a causa de la leche. Y la leche era un alimento en ese entonces, no como hoy, que nos causa a muchos diferentes problemas estomacales. La leche que ellos tomaban era una leche que no estaba contaminada como la nuestra, o que la hacen ya artificialmente. Era la leche de las cabras, la leche de la oveja o la leche de la vaca. Pero cuando habla de leche, está hablando del primer sustento que el ser humano necesita y que es básico para poder vivir y para poder desarrollarse adecuadamente. Y para que eso suceda, para que sea un lugar donde fluya, imagínense ustedes un río caudaloso que fluye. Eso quiere decir, fluir quiere decir que corre. Y que corre que habla de que hay mucha abundancia. ¿Dónde hay abundancia de leche? ¿Dónde puede correr la leche como un río? En una tierra donde hay pastos. Egipto, si usted hoy lo mira en un mapa o tiene la oportunidad de ver fotos de lo que es ese país, vamos a ver que prácticamente es un desierto. Ahí no tenían ellos esa característica para tener ganados en abundancia. Pero Dios les está prometiendo un lugar donde va a ser tan productivo que van a poder haber grandes hatos de ganado, donde la leche no va a ser escasa. Y por otro lado les habla de otro producto, dos cosas, pero son dos productos: la miel. También en ese lugar donde van a ir, la miel va a fluir como un río. No va a ser escasa, va a haber abundancia de miel. ¿Y por qué miel? Es la pregunta. Hágase usted mismo la pregunta, ¿por qué miel? Bueno, yo alguna de las respuestas que encontré al hacerme la pregunta es porque la miel habla de dulzura. Incluso si usted come mucha, se empalaga tanto que ya no quiere más. Pero a veces nosotros, en nuestro interior, en el aspecto espiritual, nuestro corazón está lleno de lo contrario, está lleno de amargura. Y el hombre lo que necesita es la miel de su presencia
para cambiarnos esa amargura por dulzura. Y ahí esa miel va a ser en abundancia. Cuando Dios les está hablando de esto al pueblo de Israel, que estaba bajo servidumbre, que estaba esclavizado en Egipto, no solo les está hablando de lo que va a ser a nivel natural. Eso nosotros cuando leemos las escrituras nos cuentan, nos relatan cómo esto llegó a ser una realidad, cómo Dios verdaderamente los trasladó. Dice, como en alas de águilas, los sacó, los liberó, les quitó la opresión del que tenía Egipto sobre ellos. No los dejó en el desierto. El plan de Dios no eran 40 años en el desierto. El plan de Dios era el tiempo necesario para salir de Egipto a llegar a la tierra prometida y que entraran. Pero se tuvieron que quedar dando 40 años vueltas porque ellos, a pesar de ver las grandes maravillas que Dios hizo con su poder en sus vidas, no lo entendieron y no lo quisieron creer. Y entonces dice, bueno, esta generación no va a entrar, la siguiente generación. Así que 2 productos que el Señor ofrece a ese pueblo que traslada de la servidumbre a la libertad son la leche y la miel. Mientras estábamos en la alabanza, las alabadoras, los alabadores cantaban esa preciosa canción y ellos empezaron diciendo el nombre de Jesús. En hebreo, Yeshua, y lo repiten una y otra vez. Y es cierto, el nombre de Jesús tiene poder, el solo pronunciar ese nombre. Pero a veces lo pronunciamos sin ningún entendimiento de lo que estamos diciendo cuando decimos el nombre de Jesús. Luego decían, mi amado, el más precioso, entre millares, el único. Pero al final cantaron lo que es el principio de la canción. Esa canción, la primera vez que yo la escuché, me golpeó el corazón profundamente. Porque esa canción inicia, la persona que la concibió, que la escribió, inicia hablando que su orgullo, el orgullo del hombre, lo sacó del jardín. Dice, mi orgullo me sacó del jardín. A mí. Señálese usted. A mí. No era el plan de Dios que yo estuviera fuera de su presencia. Mi orgullo, el orgullo humano, me sacó del jardín, de la presencia de Dios. Su humildad, no la mía. Dios es un Dios humilde, siendo el Todopoderoso. Él no tiene ningún problema con bajarse del trono. Su humildad puso otra vez ese jardín perdido adentro de mí. Así inicia la canción. Y él dice algo tremendo. Yo no puedo dar nada a cambio de ese amor que él me ha manifestado. Si vendiera todo lo que tengo, que no es gran cosa, no alcanza, pero para nada. Y si usted es un millonario que tiene millones, déjeme decirle que tampoco alcanza para pagar el amor y la misericordia y la gracia de que Dios haya dejado su trono para venir por usted. Dice, aunque vendiera todo lo que tengo, no alcanzaría. Porque su amor no se compra. Usted no tiene con qué comprarlo. Su vida, aunque pasara de rodillas la vida entera, hiciera de aquí a Esquipulas el viaje sobre las rodillas, o le diera de comer todos los días a 100 niños pobres en las calles, o a 1000, o siquiera 1,000,000.
no alcanza con sus obras, por buenas y maravillosas que sean, para pagar el precio de su vida. Porque su amor no se compra, mis hermanos. No hay con qué pagarlo. Aparte de que no se compra, no se merece. Les estoy haciendo una reflexión para que cuando usted vuelva a cantar, eso no era parte de mi prédica, pero qué valioso. Cuando usted cante la próxima vez esa canción, usted la va a cantar con un nuevo sentimiento en su corazón. Usted no merece el amor de Dios, pero no es porque usted lo merezca que Él se lo da. Es a pesar de que usted no lo merece, porque Él lo ama, porque Él lo crió y porque lo hizo a su imagen y semejanza. La cita que leímos hace un momento en Éxodo 3, 7, 8 le habla a un pueblo que estaba en esclavitud. Pero todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una palabra actualizada para nosotros. Pablo lo explica muy bien en el capítulo 15 de Romanos, cuando él dice que todo lo que le aconteció a ese pueblo y todo lo que pasó es un ejemplo para que nosotros nos podamos ver en eso. Y la promesa que está ahí es una promesa natural para el pueblo israelita como pueblo escogido en ese momento. Pero esa promesa de sacarlo de la tierra de esclavitud a la tierra de bendición es una promesa para mí. Diga, esa es una promesa para mí. Dios la ha dado para mí también. Pero el hombre tiene un dolor terrible en su corazón, mis hermanos. Y cuando hablo de hombre no me refiero a un varón, me refiero a humanidad. La humanidad que perdió ese jardín del que fue, no que lo perdió, fue echado fuera. Fue sacado por Dios. Y eso por misericordia, mis hermanos. Porque si se queda ahí, contamina todo. Y ya no hay a dónde regresar. Pero el Señor lo sacó para dar la oportunidad de que un día, cuando Él descendiera, aquel que crea en Él, que ponga su confianza en quien Él es verdaderamente, pueda regresar a la casa del Padre. Porque el pecado no fue comerse la manzana o el fruto prohibido. El pecado fue la falta de confianza, la falta de fe en aquel que era su creador. ¿Me está usted escuchando? Esa es la verdadera ofensa. La ofensa terrible fue que aquel que lo hizo a su imagen y semejanza para que usted estuviera con Él todos los días de su vida, se sentara en su mesa, recibiera todas las bendiciones de Él. Usted le dijo no y se fue con otro que ni lo conocía y que era un engañador que se arrastraba porque había sido echado de la presencia de Dios antes. Y a ese sí le prestamos atención. Pero no solo Adán y Eva, déjenme decirles, le prestamos atención cada uno de los que estamos aquí y me incluyo yo. Aún ya habiendo sido sacados, aún ya siendo rescatados. El hombre por eso tiene un gran dolor en su corazón, un vacío. Primero porque perdió su semejanza con Dios. Esta semana pasada estaba viendo una película de un jovencito que pierde a sus papás en un accidente como a la edad de 5 años. Y en ese momento se ve rodeado de extraños que quieren engañarlo. Y en él se desarrolla una enfermedad que es de alergia al ser humano. Entonces él no podía tocar a ningún ser humano ni estar cerca de nadie. Era un niño multimillonario y de gran riqueza, pero él iba a su oficina y iba con un bastón haciéndole así. Quítense de aquí, hasta llegar a su oficina. Y en la casa estaba solo él, tenía la robotina, la que le limpiaba el piso, tenía otra robotina que le hacía el café y esas eran sus amigos. Y de ahí nadie. Porque cada vez que tocaba a un humano, se volvía un monstruo de la alergia que desarrollaba. Pues cuando el ser humano pierde la relación con Dios y es echado fuera,
Ese veneno de la serpiente que lo mordió a usted, provocó en usted que usted se deforme. Es un veneno que no solo mata, sino que es un veneno que deforma. Una de las cosas que yo he podido leer que hace cuando una serpiente venenosa muerde a alguien es que lo primero se le inflama todo el cuerpo, las extremidades, o donde lo mordió sufre una muerte, que la carne se deshace. Otro es cuando la bacteria carnívora que se lo come a las personas cuando tienen esa enfermedad. Pero pensemos en este veneno. El veneno del pecado en el ser humano no solo nos separa de Dios, sino que nos destruye, pero nos convierte como en monstruos. Nos deforma. Gracias, esa es la palabra. Nos deforma. Y aparte de eso, ese pecado provocó la sentencia de muerte sobre la humanidad. Si comes de eso, te digo que te vas a morir. Ciertamente morirás. O sea, el hombre ciertamente salió del Edén, perdió la vida eterna con Dios. Aunque aquí tengamos vida 80, 100 años, esta vida es solo un poco de tiempo para poder conocer al único que nos puede regresar a la verdadera vida. Pero mientras estamos aquí viviendo esta vida, y esto se lo recuerdo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El que manda en este mundo es Satanás. Jesucristo murió en la cruz y ahí le aplastó la cabeza según la profecía que está en Génesis 3:15. Había sido prometido que vendría uno descendiente de la mujer, no la mujer. La mujer no tenía ningún poder para aplastarle la cabeza. El único era la descendencia. Y esa descendencia es Jesucristo, que en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, nació de mujer, pero era Dios. Y Él nació con un propósito, ir a la cruz. Y en esa cruz venció al enemigo, aunque a Jesucristo le mordió el talón. Pero el enemigo quedó vencido. Sin embargo, ese poder le es quitado para aquellos que ponen su confianza en Jesucristo. Pero Él sigue siendo el amo de este mundo. Vamos a ver algunas citas para que ustedes vean. No voy a dar solo la misma que ustedes han conocido en otras ocasiones. Aquí tengo 4 citas que hablan de esta realidad en la que vivimos. Primero está Lucas 4:6. Esto es cuando Jesús es llevado al desierto. También aparece en Mateo 4. Cuando Jesús es llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo para tener una batalla con aquel que es el enemigo de Dios. Era el momento en el que iba a Jesús a poner en su lugar a la serpiente. Y la serpiente empieza con diferentes tentaciones. Pero en una de ellas le dice el diablo a Jesús, la serpiente antigua, el dragón, como Satanás, como usted quiera. Esos son diferentes nombres del mismo personaje. A ti, le dice a Jesús, imagínense, qué atrevimiento. A ti te daré toda esta potestad, te daré todo el poder que tengo y la gloria de ellos. Le estaba mostrando todas las naciones del mundo. Y Satanás le está diciendo a Jesús, yo te voy a dar a ti toda la potestad, todo ese poder que tengo y toda la gloria de las naciones. Pero lea esto, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Ese pasaje léalo completo usted, anótelo por favor, porque Jesús no le dijo, diablo mentiroso, esto no es tuyo, esto es mío, yo lo hice. ¿Por qué no le dijo Jesús eso? Porque efectivamente el hombre había recibido toda autoridad y todo poder cuando estaba en el Edén y Dios le había dicho, tú vas a ser el que gobierne sobre todo. Pero cuando el hombre puso su confianza en la serpiente, le trasladó el gobierno que tenía el hombre a Satanás. Y el hombre quedó bajo la potestad de Satanás. Por eso ustedes ven hoy
que hay muchas naciones donde hay presidentes, gobernadores, etcétera. El poder que manejan es un poder que reciben del mundo de la oscuridad, porque tienen oprimidos a los pueblos, destruidos. Pero no es la única cita. En Juan 12:31, Jesucristo dice: ahora es el juicio de este mundo. Estaba Jesús terminando de cenar con los apóstoles, se acercaba ya el tiempo de ir a la cruz. Les ha dado algunas instrucciones, pero en ese momento les dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, y esa palabra príncipe, anótala, no solamente es un título, quiere decir principal, el que gobierna, el que manda. ¿En dónde? En este mundo será echado fuera. O sea, hubo un momento en que ese poder le iba a ser arrebatado, y era el momento de la cruz. Juan 14:30. Ya no hablaré mucho con vosotros, les dice Jesús a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Miren, aquí vamos viendo, es Jesús el que está hablando. ¿Qué título le está dando a este ser? Está caído, está vencido en el cielo, fue vencido en la cruz. Pero en 1 Juan 5:19, el apóstol Juan, que ha estudiado, que ha reflexionado, que ha profundizado en las escrituras, dice una verdad tremenda: sabemos que somos de Dios. ¿Lo sabes tú? Gracias. ¿Sabes tú que le perteneces a Dios? ¿Eres tú verdaderamente de Dios? ¿Has sido tú comprado con la sangre de Cristo? ¿Y el mundo entero bajo quién está? Miren, no lo está diciendo cualquiera, está diciéndolo el cercano, el discípulo amado. El mundo sigue estando bajo el poder del maligno. El que no está bajo la autoridad de Cristo está bajo la autoridad del diablo. Así de sencillo. Por eso quiero hoy profundizar un poquito más en quién es Jesús. Primero, Él es la palabra eterna. Cuando en Génesis empieza hablando, dice que Dios creó todo lo que existe y que la tierra era un caos. Pero en el versículo 3 dice: y dijo, salió una palabra de la boca de Dios, algo audible. Y lo que dijo es: sea la luz, y fue la luz. Y si usted lee todo el capítulo va a ver que dijo y dijo y dijo. Y a cada palabra que Dios dijo, algo se hizo. O sea, Jesús es la palabra que estaba con Dios antes de toda la creación. El apóstol Juan nuevamente en el Evangelio nos dice que en el principio estaba el verbo. Esa palabra verbo es una traducción del latín verbum, en griego es logos, pero habla de la palabra. En el principio estaba la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Esta palabra era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Dios preexistente. Es la segunda persona de la Trinidad. Y Él estaba desde antes de toda la creación. Y lo dice Proverbios también. Imagínate, el Antiguo Testamento. Jesús ahí está descrito como la sabiduría. Y dice: el Señor me poseía en el principio, ya de antiguo. Fíjese, antes de las obras. No había todavía cielo, ni tierra, ni luz, ni mundo. No había existencia de animales, nada. Pero Cristo ya era, ya es. Eternamente
tuve el principado. O sea, yo soy la cabeza desde el principio hasta el fin. Antes de la tierra. Y Colosenses lo que hace es afirmar esta verdad de la preexistencia de Jesús y de que Jesús no es un hombre que solamente nació de María hace aproximadamente 2000 años. Jesús es el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que habla, el Dios que se manifiesta, es el Dios que hizo todas las cosas y el Dios que permite que sigan subsistiendo. Porque sin Él no hay nada y fuera de Él no hay nada, mi hermano. Pero no solo eso. Jesús también es el hombre. Es un hombre muy particular, sí, pero un hombre. Nacido de mujer también. De carne y hueso como usted y yo. Caminó y le dolieron los pies. Se ensució como el polvo de la tierra, pero era Dios. Y esas dos grandes verdades no pueden estar fuera de su corazón y su mente. Jesús es Dios verdadero, el eterno Dios, el que tiene el poderío, el que es ayer, hoy y siempre el mismo. Pero también es el Hijo del Hombre. El hombre que fue profetizado. Yo aquí tengo 3 citas del Antiguo Testamento: Zacarías 2:10, Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. La primera es un anuncio de alegría al pueblo de Israel, porque dice: he aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Después en Isaías dice: porque un niño nos es nacido. Está profetizando la manera en que el ungido de Dios va a entrar en este mundo. No va a entrar en un caballo como el conquistador, sino va a entrar a través del vientre de una mujer. Un niño nos es nacido. Y Miqueas dice: hasta el lugar va a nacer en Belén, Efrata. No eres tú una ciudad chiquita, insignificante, que nadie sabe ni dónde es. Es una ciudad importante, porque ahí va a nacer el Rey de Reyes. Pero en Juan 10:30 es Jesús mismo quien dice quién es Él, el Hijo del Hombre. Y se levanta y se pone de pie y Él dice: yo y el Padre uno somos. Miren, atreverse a decir eso, Él estaba diciendo: yo soy Dios. ¿O era un loco? ¿O qué le pasó? Porque lo estaba diciendo, no era juego. Nosotros muchas veces oímos y no escuchamos bien lo que está diciendo. Pero decir: yo soy Dios, a ver quién de nosotros se levanta y dice: yo soy Dios aquí. Mire, el que lo dice es porque de verdad no le ha amanecido. Está más ciego y más sordo que la Llorona, diría alguien por ahí. Perdido. Todos nos creemos Dios. Pero Jesús no se lo creía, Él sabía quién era. Por eso dice: yo y el Padre somos uno, la misma cosa. Luego dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay 2 caminos, no hay 3 caminos, no hay 2 puertas, nada. No hay una puerta trasera por donde nos mete la mamá, que es buena onda. Y no quiero decirles que María sea una persona que no vale, al contrario, qué mujer escogida, amada, como un arca, como el arca que preparó Dios para llevar a su Hijo bendito. Pero lo que valía mucho más que el arca es Jesús. Y el que lleva sentarse a la mesa del Padre es Jesús. María no pudo transformar el agua en vino, tuvo que ir con Jesús a pedírselo. Claro, Jesús con un amor especial adelantó su tiempo, pero el que hace la obra es Jesucristo. No perdamos de vista eso, porque cuánta gente anda ciega y engañada con una tremenda irrealidad. Hace pocos días tuve la oportunidad de hablar a un grupo de mujeres y les pregunté las llevé a Génesis
3, cuando el Señor da la promesa de que Él enviará uno nacido de mujer que le aplastará la cabeza a Satanás. Y cuando pregunté, ¿quién es el que aplasta la cabeza? Pero ni pensaron, porque está escrito aquí, María. Perdone, lea otra vez. Ahí dice claramente, y su descendencia, y esa descendencia es Jesucristo, es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y miren la tremenda verdad que dice esta cita. Si me conocieseis, esa es una manera de expresar una posibilidad. Si tú de verdad me conoces, también conoces al Padre. Y desde ahora le conocéis. Y desde ahora le habéis visto. Fíjense que curiosamente eso se lo preguntó uno de sus apóstoles, alguien cercano a él, que es Felipe, le dice, Jesús, muéstranos al Padre. Y entonces ya eso nos basta. Y Jesús le da esta respuesta. ¿Tanto tiempo con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces? ¿Tanto tiempo yo he estado con ustedes y no te das cuenta que yo soy lo mismo que el Padre? Que yo soy el Padre y estoy aquí contigo. Mis hermanos, clamo al Señor, que el Señor quite toda venda de oscuridad en nuestros corazones. Toda fortaleza que se oponga al conocimiento del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese Dios precioso se despojó. A eso se refiere la humildad. Cuando cantábamos su humildad, puso el jardín en mí, es porque Él no consideró que ser y Dios fuera lo más importante. Se quitó su traje de Dios y se hizo un niño pequeño como tú y como yo. Vivió entre nosotros caminando para darnos vida y vida en abundancia. Aquí tengo otros pasajes de quién es Jesucristo que confirman que Él es Dios. En las dos primeras citas que están en Juan 4:26 y Juan 9:37 son dos personas a las que Jesús se acerca. La primera es la mujer samaritana junto al pozo, una alegadora de primera, una religiosa que peleaba. ¿Dónde está la verdadera religión? ¿Allá o aquí? ¿Quién tiene la verdadera razón? Porque aquí dicen que es ese lugar o es allá. ¿No nos pasa lo mismo entre nosotros hoy? Peleando dónde es la verdadera religión. Perdóneme, no es cuestión de religión. La religión es lo que el hombre hace para ver cómo alcanza a conocer a Dios. Pero cuando Jesús baja y Él desciende, lo que Él trae es una relación personal para que le conozcamos. Quiero conocer a Jesús. Decimos aquí cantando. Él ya está dispuesto a dejarse conocer. Quiero conocerlo. Y le dice a la mujer, cuando Él le dice, ¿dónde está el Mesías? Aquí está, le dice Jesús, yo soy. El que tú estás esperando, yo soy. Y el ciego le quitó las vendas. Al ciego nacido de nacimiento era cieguito. Le quita las vendas, puede ver. Yo no me imagino. He visto algunos videos de bebés que les ponen anteojos y que el bebé no tiene vista. ¿Alguno ha visto esos videos? Y la cara del bebé se transforma. Bueno, yo no me imagino la cara del bebé. Imagínense a este ciego, no sé cuántos años tendría, pero por lo menos 30, digamos, sentado a la puerta de un templo pidiendo limosna. Jamás había visto nada. Y de repente pasa Jesús y le da la vista. Y se deslumbra. No tuvo tiempo ni para ver a Jesús. No tuvo tiempo. Porque al rato él pregunta, díganme quién fue el que me dio la vista, porque yo quiero conocerlo. Y entonces Jesús le dice, pues le has visto y él habla contigo. ¡Qué tremendo! Jesús, el hombre, el que se puede tocar, el que se puede escuchar, a quien podemos sentir cerca. Y después a Pilatos, un malvado,
¿y tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo bendito? Y Jesús le dice, yo soy. Y vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y aún así Pilato ni le puso atención, ni lo escuchó, no le interesaba. Pero lo más tremendo es que Jesús nos dice él mismo, y se los dijo a los que estaban escuchándolo en sus prédicas, pero te lo dice hoy a ti. Y yo te invito a leerlo tú en la palabra, aquí en Juan capítulo 5, versículo 39. Todavía no habían escrito ninguno de los evangelios, ni ninguna de las cartas de Pablo. No existía el Nuevo Testamento. Y Jesús les dice, vayan a escudriñar las Escrituras. Le está hablando del Antiguo Testamento. Cuando usted escudriña, quiere decir busque con anhelo, registre hasta que encuentre la verdad. Escudriñen las Escrituras porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna y ciertamente ellas dan testimonio de mí. Aquí la pregunta del millón, y yo no pido que levantes la mano, sino que reflexiones en tu corazón. ¿Has leído alguna vez la Biblia completa? ¿La has meditado y la has masticado en tu corazón? Porque bendito el hombre que tiene la palabra de Dios y en ella le da vuelta en su corazón de día y de noche y piensa en ella y la medita. Así que escudriñad las Escrituras. Es Jesús la palabra que habla, que está presente como hombre tangible, pero es el eterno también. Estoy hablando de quién es Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Éxodo lo describe y dice, he visto cómo la gente sufre. Los he visto que están deshechos por dentro. Los he visto llenos de amargura porque no reciben el amor que se supone que deben recibir de sus padres. Los he visto llenos de tristeza, sin ánimos de seguir adelante. Los he visto llenos de vicios, destruyéndose a sí mismos. Los he oído que no tienen a dónde ir, que no saben qué hacer, que ya no aguantan más. Y por eso he bajado. He bajado y aquí dice Jesús para qué. Lucas 4:18. He venido para darles buenas noticias. Para decirles que ustedes no tienen por qué seguir bajo el poder del diablo, ni bajo el poder de este mundo. Y pueden ser liberados de la esclavitud. Ese es el mensaje de salvación. He venido a decirles que hay una esperanza, que la vida no se acaba en una tumba y que se vuelve en polvo, que ya se acabó ahí la vida. No, he venido a decirles que si ustedes creen en mí, en quien verdaderamente yo soy, ustedes pasan de la muerte a la vida. No el día que se mueran, hoy mismo. He venido a sanar el corazón quebrantado. Ayer a los que vinieron les hablaron de la bendición, el poder que tiene hablar bendición sobre los hijos. ¿Cuántos corazones quebrantados? Porque nunca recibimos una palabra de bendición. Solo regaño, solo acusación. Nunca es suficiente, tienes que esforzarte más. Y nuestro corazón necesitado de una palabra, ánimo. Eres bendito, yo te amo, tú vales. Y hay un vacío, pero Jesús ha venido a sanar ese quebranto que hay en el corazón. Jesús ha venido a liberar al cautivo. No habla de los que están presos, esos como esos 20 que se escaparon, esos no los libró Jesús. Esos lo que hicieron fue que compraron con soborno o como fuera su libertad, y junto con ellos son un montón de corruptos que están participando de esa corrupción. Pero Jesús sí los puede liberar. Los puede liberar del que los tiene bajo ese yugo de opresión que es el diablo. Cuando usted ore por sus autoridades, por favor, no pida que Dios los bendiga. Pida que Dios traiga sobre ellos un espíritu de arrepentimiento,
Pida que Dios le estorbe a la maldad del corazón, que no le salgan bien las tranzas que hacen, que se confundan para que lo lleguen a conocer a Él, que es el verdadero Dios, y puedan ser salvos y tengan vida eterna. Que el Señor nos dé esa oración en nuestro corazón por nuestras autoridades, porque no hay mayor bendición que conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Vino a darle vista a los que no ven, a los cieguitos, como los de, ¿cómo se llama? El que está allá en el periférico. Los de, ¿verdad que sí saben? A los de prosiegos, ahí hay mucha gente que está cieguita o media cieguita o que necesita lentes. Pues gloria a Dios por esos lugares donde hay una sanidad, algo de ayuda para el que no ve bien con los ojos naturales. Pero Jesús vino a dar una vista mayor que esa. Vino a quitar las tinieblas de oscuridad que nos tenían ciegos, porque donde entra la luz retrocede las tinieblas. Amén. Vino a darnos libertad a los oprimidos. Y yo quiero decirles, hace un ratito cuando estábamos en la alabanza, el Señor trajo un recuerdo y por eso se los voy a contar. Tenía yo aproximadamente 11 años porque estaba en 5º grado primaria. Y dirán ustedes, ¿cómo se recuerda de bien? Me acuerdo re bien porque me acuerdo de lo que me hicieron. Y hoy perdono a esa persona que me lo hizo, conscientemente. Resulta que no sé qué hice. Eso es lo peor del caso. No sé, me imagino que alguna travesura, alguna mala contestación, una mala cara, qué sé yo, cualquier cosa que ofendió a mi maestra, que era una mujer joven, pero era adulta. Y me castigó dejándome parada en una esquina del salón. Yo creo que todo el año, no sé si fue todo el año, la verdad, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero a mí me pareció que era la eternidad. Ahí estuve parada, llegaba y acuérdense que en aquel entonces uno no cambiaba de clases como hoy, que cambia matemática y después le dan idioma a otro maestro. No, antes en la primaria una maestra era todo el día. ¿Se recuerdan los que estudiaron en mi época? Bueno, pues entonces me tocaba ir todos los días con esa maestra. Y desde que entraba, yo la miraba y ella me miraba. Y a la esquina me iba. Y un pie en otro pie, sin moverme, sin reírme, como jugando. Yo no sé cuánto tiempo fue. Pero fue tanto tiempo que mi mamá me tuvo que cambiar de colegio. A final de año me trasladaron a otro colegio. Y hoy me lo recordó el Señor al final de la alabanza. Para mí fue un dolor, un rechazo abierto. Tenía solo 11 años. Hoy no les digo cuántos tengo. Chismoso. Lo voy a decir. Tengo un montón. Amén. Pero no se me ha olvidado. ¿Sabe por qué? Porque eso fue como un cuchillo clavado en mi corazón. Era niña. Pero el Señor lo sacó. Y el Señor ya limpió esa herida. Y hoy públicamente yo perdono a esa persona. Y le pido al Señor que la bendiga. Si está viva todavía. Para mí hoy es un día de liberación. Él vino a libertar a los cautivos, a quitarnos las llaves de la opresión. Y ese es Jesús. Jesús es la palabra eterna. Jesús es el Dios eterno, el que todo lo ve, el que es ayer, hoy y siempre el mismo. El que tiene las llaves de la puerta del reino de los cielos, el que aplastó la cabeza de Satanás, el libertador, nuestro sanador, el que pelea mis batallas, el justo, el fiel, el verdadero. Y se me acaban las palabras, pero a ti no se te deben de acabar para glorificar el nombre de Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. ¿Y saben qué? Nos da una tierra. A mí ya me la dio.
una tierra donde emana leche y miel. Y Pedro nos lo dice. En 1 de Pedro 2:2, el apóstol Pedro escribe para mí escribió, yo no sé si para usted también, pero a mí Pedro me mandó esa carta. Y él me dice ahí: Carol, desea como que si fueras un bebé la leche espiritual, que no está adulterada, para que crezcas para salvación. A ti te lo está diciendo hoy también el Señor. Yo no sé si usted ha visto a un bebé cuando tiene hambre y lo acercan a su mamá para buscar el pecho de la mamá. ¿Alguien lo ha visto? Cómo mueve la cabecita como loquitos el bebé, que no sabe dónde está y ya quiere mamar. Y ¡pum!, se prende y empieza a mamar con qué ganas. O si no le dan de mamar la leche que le dan de mamadera, de pacha. El bebé come con un hambre. Hay unos que no. Hay unos que están tan chiquitos que les cuesta, toman unos traguitos y ¡pum!, se duermen. Y a los 5 minutos otra vez, pobres las mamás, porque entonces pasan todo el día dando de mamar. Las otras pasan cada 2 o 3 horas. Para las que no tienen bebés, se los cuento, algo así es la cosa. Cada 3 horas piden de mamar, de día y de noche. Y ese es el consejo que nos da aquí Pedro. Como un recién nacido que cada 3 horas necesita alimentarse. Por favor, así desea en tu corazón la palabra de Dios. Estar en su presencia, buscarlo, escucharlo. Mientras duermes, mientras despiertas, mientras vas de camino, si te fuiste a la playa, si estás en Europa, si estás en Guatemala, si estás en problemas o si estás en la fiesta. Desea la leche espiritual no adulterada. Porque la palabra de Dios es como una miel, dice David en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son tus palabras, le está diciendo al Señor. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en otro texto dice: tus mandamientos son como la miel, me han endulzado las vidas. Uno diría: ay, los mandamientos, es que cómo Dios le exige a uno tantas cosas. Miren, Dios no exige un mandato como que fuera una cosa que lo tiene a uno ahí como a la fuerza. Venir a la iglesia no es una obligación, mi hermano. Leer la palabra no es leer la palabra por obligación. Vaya a orar tampoco es una obligación. Son privilegios que tiene el Hijo de Dios y necesidad que necesitamos profundamente en nuestro corazón. Si usted no viene más que como el cometa Halley, ¿saben cuál es, va? Uno que pasa cada 75 años, creo yo. Menos mal que aquí no vienen cada 75, que tal vez vienen cada 2, 3 meses, cada 2, 3 semanas, qué sé yo. Pero esos que vienen así, están como el cometa Halley, de vez en cuando los vemos. No, mis hermanos, la congregación lo que nos da el Señor es una unidad, y yo les voy a hablar de eso todavía, tengo bastantes minutos. Así que, atención por favor. ¿Qué tiene que ver una abeja? Pues déjenme contarles que Dios habla de muchas maneras, dice Hebreos. Habló, habla y seguirá hablando, porque Dios no está mudo. Y Dios quiere que lo escuchemos. Pues hace unos días le comentaba a Ángel que vi un video acerca de las abejas y me impresionó. Entre las cosas que aprendí fue que dice que la producción de la miel comienza cuando las abejitas recolectan el néctar de las flores. Por eso cuando la palabra en Éxodo dice que va a haber un lugar que fluye leche y miel, por un lado está los pastos verdes suficientes para atos, pero ¿dónde habitan las abejas como para que fluya leche y miel? Donde hay un jardín, donde hay muchas flores, porque las abejitas necesitan el néctar de las flores para producir la miel. Entonces las abejitas van, vuelan, toman del néctar de la flor, la regresan a su lugar que es la colmena, y dentro de la colmena ellas hacen algo que no es muy agradable, pero dice que regurgitan
la miel que ya ha sido procesada por ellas. Ellas absorben lo necesario para su vida, pero lo que sobra lo regurgitan y lo comparten unas con otras, y es así como se va formando la miel. Y en ese proceso se destruyen los azúcares primarios. Pero al mismo tiempo que forman la miel, también dentro de ellas mismas tienen la capacidad que de sus vientres sacan la sustancia de la cera. ¿Ustedes sabían eso? A mí me pareció algo maravilloso, la verdad. Dentro de la misma abeja está la capacidad de crear la cera, porque la colmena está formada como que fuera por cuartitos individuales. Ya voy a hablar de eso, que se llaman celdas. Y allí en cada celda es donde las abejitas van llenando de miel, y de miel que va a servir para el sustento de las siguientes generaciones, de los bebés que van a nacer en esa colmena. Y miren, eso me pareció también tremendo. Las abejas dice que cuando ponen la miel ahí entre la celda, tiene un 70% de agua, y entonces el agua debe ser evaporada. ¿Sabe cómo la evaporan? Moviendo las alas. Mueven las alas y provocan una cantidad de aire que hace que el agua se evapore. Cuando la celda llega a su tope, vuelven a sacar cera y tapan la celda. Y luego empiezan con otra fila, con otro segundo nivel y otro tercer nivel. Y así se va formando la colmena. ¿Saben cuántos días vive una abeja promedio? 50 días. No, ni 2 meses. Y en ese lapso de tiempo, no sé si lo voy a decir bien, pero creo que decía la información que hacen 2.700 viajes. ¿Cuántos viajes ha hecho usted en su vida? Seguro que los puede contar. Por ahí sale uno que qué ciudades conoce uno, y a veces no llega uno ni a las 20 o a las 30. Pero la abeja se ha volado 2.700 viajes en 50 años. Y eso equivale más o menos a 8 millones de kilómetros. Le ha dado como 40 vueltas a la circunferencia de la Tierra en 50 días, que va, que viene, que trae, que produce, que sale, que vuela. Es increíble. Y yo viendo esto y oyendo todo esto, me llamó la atención lo que hablaba acerca de la forma de las celdas. Lo primero es que el panal está formado por hexágonos, o sea, 6 partes, 6 lados, y 6 es número de hombre. Eso no lo decía la información, eso fue lo que me vino a mí cuando leí esa información. Qué curioso. ¿Y cómo lo hacen?, dije yo. Bueno, en un lado leí que esto es un misterio matemático que los filósofos y todos nos explican. Pero por otro lado encontré que lo que hacen las abejas es que ellas forman con la cera círculos, o sea, las habitaciones con círculos. Pero como son tantas las abejas que están entre la colonia, más o menos 80,000, cada círculo se va juntando y se va juntando. Al irse juntando, van sacando el aire, porque la cera es expansible y se puede apretar. Y al irse apretando unas con otras, forman un hexágono perfecto. ¿Van viendo lo que yo estoy viendo? Esto es un mensaje de Dios para nuestros corazones de lo que es una comunidad de creyentes. La unidad que Dios quiere a través de nosotros no es algo que está afuera, está en nosotros mismos, y que el Señor lo puede hacer en la medida que nos dejamos guiar por Él para hacer lo que nos toca, cada uno hacer lo que nos toca. Pero no solo eso, cuando ya está eso así, cada espacio es rellenado de miel, de la dulzura del Señor, del Espíritu Santo, de su presencia. Si tú eres un hexágono perfecto y ya está lleno, Él tapa, y ahí tienes un tesoro, lo guardas. Su palabra no solo es dulce, su palabra es un tesoro que tú vas acumulando en tu corazón. Y no solo eso, ¿sabías esta verdad? Bueno,
Eso es lo que decía la información, yo espero que así sea. Y yo creo que sí, porque la miel es comparada con la sabiduría. La miel no se pudre, no se contamina, si está guardada correctamente, ¿verdad? Y la sabiduría auténtica, la que da el Señor, la que se guarda como un tesoro, tampoco se corrompe. 3 palabras, mi hermano: trabajo, perseverancia, persistencia. Vemos en las abejitas. Qué gran ejemplo nos da el Señor en todo lo que Él ha hecho. Pero hay 2 opuestos, las abejas y las moscas. La mosca no busca el jardín. La mosca busca lo podrido, lo corrupto, la hediondez, la suciedad. Las abejas van al jardín donde está el néctar y lo transforman en miel. No se nos debe de olvidar esto, porque nosotros no tenemos naturaleza de mosca, perdóneme. Eso tiene la naturaleza mosca, y una vez fuimos como ellas cuando andábamos perdidos en el mundo. Pero gracias a Dios ya no somos de ahí, porque Cristo nos ha trasladado y nos ha dado su identidad. Somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su naturaleza en nosotros. Él está llenando nuestra vida con su presencia, con su dulzura, con su manjar delicioso. Y en la semana pasada yo les dije un sueño que tuve. Vi un barco. Algunos estaban aquí, tal vez lo oyeron y otros no. Pero en mi sueño, que fue en la mañana antes de despertar, lo tengo aquí, estaba en un barco. No sé quiénes eran las gentes, solo yo me reconocí a mí misma. Y me vi que todos tenían un miedo horrible, porque en el barco también habían un montón de leones. Los leones caminaban por los pasillos y toda la gente corría a meterse entre los comedores o a su cuarto, y adentro del cuarto se metían dentro del baño, y en eso se daban cuenta que en el baño había una como ventanita chiquita y querían tapar la ventanita para que el león no se metiera por la ventanita. Y yo decía dentro de mí, pero qué tontera, ¿cómo se va a meter un león tan grande por una ventanita tan chiquita? Pero cuando estábamos aquí en la alabanza, el Señor me trajo lo que significaba el sueño. Me habló de que muchos de nosotros, y lo confirmó con una profecía, que no estamos bien con la armadura de nuestro Dios. Somos como esos hombres que estaban en el barco, como esas personas. Somos hijos de Dios, pero que al no tener la verdad de Dios firme en nuestro corazón, estamos llenos de temor y de angustia, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que es lo que dice Pedro 5:8. El enemigo no anda detrás de la que son de él, los que están en el mundo, esos ya le pertenecen. ¿Para qué los va a atacar? Pero aquellos que han creído en Jesucristo, el enemigo los ataca. Nos ataca de diferentes maneras. Ataca a nuestra fe, a nuestra confianza en Dios. Ataca a aquellos que quieren batallar la buena batalla. Quiere meterte oscuridad en tus ojos y que no veas bien. O meterte una de esas cosas que uno se raspa y se rayó la córnea. Y tienes que ponerte un parche y andas que ya no ves nada. El enemigo viene a atacar a los que tienen luz, porque te tiene miedo a ti. Si tú sales en el nombre del Señor Todopoderoso y le dices fuera en el nombre de Jesús, ¿qué crees tú que tiene que hacer? Te tiene que ir. Pero ¿qué hace el cristiano? Corre a esconderse. Ay, ore por mí. Rechace que alguien más haga eso. No, mi hermano, si tú eres hijo de Dios, ustedes van a tener poder para en mi nombre expulsar demonios, dice la palabra de Dios. Así que este león es rugiente. Hace ¡ruah! Pero ¿saben qué? No tiene dientes, no tiene uñas, porque ya fue vencido y la cabeza ya le fue aplastada en la cruz del Calvario. Un aplauso para mi Señor Jesucristo. Él merece la honra y la gloria. Por lo tanto, mi hermano, tú que escuchaste hoy esta palabra,
que no se turbe tu corazón con los problemas del día a día. No te pierdas en los problemas. Miren, un día es la plata, otro día es el esposo o la esposa, otro día es el negocio, que los clientes no llegan o que no pagaron. Aquí tenemos hermanos que nos llaman para pedir oración. Tengo un cliente que no me ha pagado, estoy afligida, oremos. Bueno, oremos todos juntos. Ya hizo el Señor, ya se acabó el problema. Que tenemos un enfermo, oremos por el enfermo. Les voy a contar un testimonio. Hace como 2 años, y es un testimonio que nos recordó mi hermana Carmen Aida, estuvimos orando por una persona, esposa de un carpintero de su hijo. Y dice que su hijo, cada vez que veía venir al carpintero, decía: ay, ahí viene este fulanito, ya me viene a contar todos sus problemas y él estaba afligido, ¿cómo lo puedo ayudar? Pues, ¿qué saben? Le dio la mejor ayuda de este mundo. Le pidió a su mamá que oráramos por ella, por su esposa que estaba en el hospital. Y nosotros, los que nos reunimos los lunes de 7 a 7:30 a orar, estuvimos orando por un tiempo, y pasado el tiempo, pues ya no oramos, ya no supimos de ella nada, y pasó hasta esta semana. Eso fue hace como 2 años. Y esta semana viene el testimonio. La señora estuvo 1 año en el hospital. En ese tiempo, un joven del hospital, un médico, la atendió de una manera primorosa, se preocupó por ella y descubrió cuál era la bacteria o la causa de la enfermedad de la persona. Pero era un joven que no tenía todo el conocimiento ni las herramientas ni para poderla aplicárselas a la persona. Pero qué curioso, en ese tiempo vinieron unos médicos de Norteamérica, unos gringuitos, que sí sabían qué hacer y que sí tenían los recursos. Y entonces él les contó el caso y ellos le dijeron: pues ahora quítate tú, ahora vamos nosotros. Y ellos fueron el instrumento de Dios para que la señora saliera del hospital. Salió del hospital, regresó con su esposo, resultó embarazada, tiene una bebé, pero ahí no se queda. ¿Saben qué pasó? El médico que la trató primorosamente, a ese joven, los que vinieron, lo vieron tan especial que le dieron una beca para ir a especializarse a los Estados Unidos. Y nosotros ni sabíamos. Nosotros oramos por ella y el Señor hizo su obra en ella, pero trabajó en ella, trabajó en el esposo, trabajó en Javier, trabajó en nosotros, y ahora que tuvimos la noticia todavía más, porque nos dio nuevas fuerzas para seguir adelante orando, porque no nos quedamos con una sin saber qué pasó. En el joven al que le dio la beca. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo rogaré al Padre y les va a dar un consolador que estará con ustedes todos los días. No los voy a dejar huérfanos. Al contrario, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su fin del mundo va a ser cuando se muera. Hasta ese día. Y ese día, ¿saben qué? Él lo va a agarrar del brazo y lo va a pasar por la puerta. Y usted va a llegar ante el trono de la gracia confiadamente y va a decir: Padre, aquí estoy. Gracias, Señor, por mi lugar que me has preparado. Amén. Pero mientras llegamos allá, Jesús dice que si le hemos conocido, le amamos. Mi amado, mi precioso Jesús, el maravilloso entre 10,000 millares, como dice la canción. Más bien, Él es el que me ama a mí de esa manera. Y Él me ha hecho amarlo, sí. Y quiero guardar su palabra y quiero guardar sus mandamientos. No como una obligación, sino porque he descubierto que cuando digo la verdad viene bendición. Que cuando amo a mi enemigo viene bendición. Que cuando perdono viene bendición. Que cuando doy y sirvo para otro es para mí la bendición. Yo soy libre. Él es mi consolador en mis pruebas y Él es quien pelea las batallas por mí. Así es el Dios que me ama y que te ama a ti también. Por tanto, mi hermano, ponte de pie. Yo le pido a los alabadores, no perdamos la esperanza. Aunque oigamos lo que oigamos que pasa alrededor nuestro Dios sigue el mismo ayer, hoy y siempre.
y mantengámonos fieles. Estemos firmes, así de pie ahorita. Por eso les dije, pongámonos de pie. Estar de pie significa decirle al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy y quiero permanecer. Señor, yo no me veo con fuerzas, pero tú sosténme. Tú, Señor, no permitas que me caiga. Tú, Señor, agárrame fuerte. Si me quiero separar de ti, agárrame de la mano. No permitas que me suelte de tu mano poderosa. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, aquí estoy. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por ser mi Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por venir, por traer la luz a mi vida. Gracias por amarme de tal manera que has hecho que algo de amor tuyo brote de mi corazón para ti. Gracias, Señor, porque has transformado mi vida. Y hoy queremos adorarte, Señor, y rendirte nuestra vida, pidiéndote que nos ayudes a ser fieles, a mantenernos firmes delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.